Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. El mensaje de hoy nos lleva a aquel episodio denominado en muchas de las Biblias como el pasaje de la pesca milagrosa, en donde usted y yo seguramente más de alguna ocasión habremos de haber transitado por ese pasaje. Y yo o usted hemos escuchado cualquier cantidad de mensajes alusivos a este suceso, a este acontecimiento. Hoy vamos a tratar un asunto relacionado con este pasaje, pero tiene que ver con su vida y con la mía. Tiene que ver con lo que está sucediendo todos los días en nuestro acontecer diario, con lo que usted y yo nos enfrentamos a cada momento en nuestras vidas. Y para ello, pues voy a dividir este mensaje, como usted ya sabe, pues en los 3 puntos que ya conocemos de cada domingo. Pero estos son nuestros 3 puntos para el domingo de hoy. Primer punto, una noche de fracaso. Segundo punto, una mañana de fe. Y tercer punto, un día de plenitud. La noche, la mañana y el día. Los 3 tiempos diferentes que vamos a observar hoy a través de las Escrituras nos llevan a ver un poquito aquel escenario en donde Jesús en su ministerio se encontró en esta escena, en este momento, en donde usted y yo podemos dar cuenta a través de la Escritura cómo la gente seguía a Jesús. Lo hemos dicho una y mil veces, la gente sigue a Jesús. Algunos por conveniencia, otros por necesidad, pero siguen a Jesús. Y esa mañana no fue la excepción. Lo que pasaba entonces es que la gente se amontonaba alrededor de Jesús y, como sucedía en muchas ocasiones, también Jesús necesitaba descansar, también Jesús necesitaba su espacio, y sin embargo la gente no lo entendía. No sé si a usted le ha pasado, pero suele suceder, sobre todo en la casa de los abuelos, cuando los hijos llegan con todos los nietos y de repente abrumamos a los abuelos, y hay un tiempo en donde ellos también ya se cansan. Pero sucede que aquellos que van en búsqueda de sus seres queridos, pocas veces medimos, pocas veces dimensionamos lo que está sucediendo, y la gente se agolpaba alrededor de Jesús. Entonces fue ahí cuando Jesús dijo, bueno, antes de irme de este lugar, de despedirlos a su casa, era una mañana, llegó a la playa y se encontró ahí unos hombres que, dice la Escritura, que se encontraban lavando sus redes, sus lanchas estaban estacionadas, y Jesús venía de alguna manera siendo oprimido por la gente, de tal manera que él le pidió permiso a uno de los pescadores, y uno de ellos, y ese era Simón. Entonces le dijo, me das oportunidad de subirme a tu barco y a tu lancha. Y entonces, recibiendo el permiso, se sube Jesús y les da una enseñanza, un mensaje. Y aquí es donde se centra lo que vamos a estudiar el día de hoy. Aquí es donde está el mensaje para ti en esta hora. ¿Qué sucedió en aquel momento con todo lo que estaba alrededor? La gente se fue, recibió la enseñanza, recibió lo que quería. El caso es que llega un momento en que Jesús se encuentra ya solo con los pescadores, dueños de las lanchas, las redes vacías, y todo el escenario lo vio Jesús en ese momento, y quiero que pongas especial atención ahí. Dios tiene cuidado de cada detalle que nos está aconteciendo, aunque a veces tú y yo creemos que no es así. Y aquí es donde Jesús le dice a Pedro, punto número 1 de este mensaje. Vamos al primer punto de este mensaje. Fíjate lo que dice la Escritura. Jesús notó 2 barcas vacías, subraya eso. Notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Y luego, eso te hace entender que algo está sucediendo. Y cuando Jesús da algunas indicaciones, Pedro le dice, Señor, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, absolutamente nada. Y allí nos centramos en el punto número 1 al hablar de una noche de fracaso,
porque nos estamos refiriendo a un momento, un tiempo en nuestra vida en donde de repente nuestros esfuerzos se han hecho infructíferos, no hemos encontrado la respuesta que hemos anhelado, hemos trabajado arduamente y nos encontramos que no hay nada todavía. El desaliento ya se apodera de nuestras emociones, la fe empieza a menguar, la desesperación nos empieza a invadir porque no hemos visto la puerta de salida, porque hacemos recuento de todo lo que hemos caminado y no hemos visto nada. Y en esos momentos empieza a invadirnos un sentimiento de desesperación y nuestra carne nos hace ver lo limitado de nuestras fuerzas y de repente no podemos ver más allá de lo que está sucediendo delante de nuestra mirada. Y es ahí cuando los papás se ven desesperados con la situación de sus hijos, porque han hecho hasta lo posible o lo imposible en sus manos y no han visto la respuesta. Es ahí cuando nos vemos acorralados por los diagnósticos médicos, cuando las cuentas se nos han ido arriba en los tratamientos médicos, cuando de repente el trabajo, hemos buscado muchas oportunidades de trabajo y no hemos encontrado, hemos tocado puertas aquí y allá y no hemos encontrado la respuesta. Hemos pedido ayuda para que nos orienten y no encontramos la respuesta. Hemos visto, hemos hecho esto y el otro en nuestro trabajo, en nuestra empresa y no prospera, no sale adelante la situación y nos convertimos en aquel Simón que junto con su hermano y sus otros compañeros estaban viendo, lavando sus redes en esa mañana y estaban quizás meditando que sus redes pues estaban solamente vacías, quizás agarraron una lata vieja, quizás agarraron algo de basura, pero lo que ellos iban buscando no lo habían encontrado en toda la noche. Ellos, Simón Pedro, que después se llamó Pedro, Simón se encontraba quizás meditando qué le voy a decir a mi familia, mi esposa va a estar esperanzada a que hoy va a haber algo de alimento o vamos a llevar a vender pescado para tener con qué comprar otras cosas que necesitamos, pero cuando el esfuerzo no te ha dado el resultado, cuando no ha llegado la provisión, cuando no ha llegado la respuesta que buscas, entonces la agonía empieza a surgir delante de nosotros y entonces no hallamos cómo responder nosotros humanamente a tantas interrogantes que surgen. ¿Cuántas noches oscuras han nublado nuestras vidas y aún no podemos ver el alba del día? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? ¿Cuántas veces hemos sentido que no ha valido la pena y que hemos intentado y hemos fracasado y que ya no queremos intentarlo más? ¿Cuántas veces nos hemos inclusive nosotros lacerado y empezar a flagelar diciendo yo soy un fracaso, yo ya no sirvo, no nací con mala estrella, el éxito es para otros, la respuesta es para otros, la bendición es para aquellos, pero a mí yo creo que yo nací olvidado de Dios, soy uno de esos renglones no deseados, qué sé yo, cuántas cosas nos puede atacar porque la mente es bien traicionera. Y nos acorrala y nos asfixia y nos hace sentir que no se puede más. Anoche hablando con mi esposa, le venía yo platicando de cómo es admirable el carácter de aquellas personas que tienen una capacidad de resiliencia, de levantarse en medio de la adversidad, una capacidad para ver más allá cuando todo está colapsado encima de ellos, cuando la oposición está poniéndote el zapato en el cuello, cuando de repente tus ojos no alcanzan a ver más de un pequeño vestigio de luz, no alcanzas a ver un pequeño hálito de esperanza, no hay nada que te diga, ánimo, sigue un paso más y lo vas a lograr. Y qué admirables son esas personas que alcanzan a escuchar esa voz, que alcanzan a ver por encima de eso, y esas son las personas que han logrado ponernos el ejemplo y nos sirven de inspiración a ti y a mí. Esas son las personas dignas de admirar, que tú las puedes, vale la pena escucharlas, vale la pena que te acerques a ellos. Es muy difícil cuando una persona que no lo quiero culpar, porque esto nos sucede a todos, cuando una persona ya es presa de la situación, es presa de la desesperación,
Y ya sus palabras ya no tienen una palabra de luz. Ya sus palabras ya no son otra cosa más que queja, lamento, frustración, desesperación, derrota. Y esa es la situación que abruma a miles y miles de personas que son creyentes o no creyentes porque están sumidos en la noche de fracaso. Cuando Jesús se acercó ante Pedro, ante Simón, perdón otra vez por el error, Jesús destacó esto, notó, subraya la palabra, vio que las dos barcas estaban vacías. Y eso quiero destacar en estos momentos, que cuando Jesús se acerca, a lo mejor tú y yo no lo notamos, a lo mejor tú y yo no nos damos cuenta, pero Jesús tiene una mirada que hace radiografía en nuestra situación y ve las escenas que tú piensas que nadie las está viendo. Y Él ya se dio cuenta. Aunque tú quisieras platicarlo, aunque tú quisieras que alguien te dé la razón, cuán desdichada es tu vida, Jesús ya lo sabe. Jesús ya vio tu barco vacío. Jesús ya se dio cuenta que tu red está vacía. Jesús ya sabe que tienes que enfrentar muchas necesidades y no tienes cómo enfrentarlas. Jesús ya tiene conocimiento de eso. Jesús está pasando frente a nosotros y conoce perfectamente nuestra situación de derrota. Pero fíjate bien, cuando las personas nos sentimos con las posibilidades de lucha, cuando las personas nos sentimos exitosos, cuando nos sentimos que vamos avanzando a pesar de las circunstancias, a veces no es tan sencillo voltear a ver a Jesús. Pero Jesús tiene que valerse de esos momentos en donde tu horizonte ya no se alcanza a ver. Jesús tiene que aprovechar esos instantes en donde tu mente ya se cerró y ya no alcanza a ver otra solución. Y es donde tu naturaleza humana o la mía se siente entonces asfixiada. Y es donde Jesús necesita hacernos ver y entender que hay una alternativa que es la más importante y la que muy pocos desean voltear a ver. Ese es el camino de Dios. Eso es cuando volteamos a ver a Jesús, quien nos está diciendo, veo que tu barca está vacía, veo que tu red está vacía, veo que tus manos están cansadas, veo que estás desvelado, agotado, veo que tienes muchos problemas por enfrentar, veo que tienes cuentas por pagar, veo que tienes recetas médicas que solventar, veo que tienes que cobrar y no te han pagado. En fin, Jesús ve la barca vacía, aunque tú y yo a veces pensemos que no se ve. La noche de fracaso son momentos muy especiales que Dios usa para hablarnos. Y una noche de fracaso fue en donde Jesús procesó la mente de Pedro, de Simón, procesó la mente de su hermano Andrés y también procesó la mente de dos más que también eran hermanos, Juan y Jacobo. En esa noche de fracaso, Jesús los confrontó contra su propia realidad y les dijo, tú podrás ser experto en la materia, tú podrás ser el más diestro de todos los que viven en esta comarca, pero también a los más diestros les cae la noche de fracaso. También a los más experimentados les cae la noche de fracaso. Jesús caminó en ese tiempo. Gran parte de su ministerio lo desarrolló alrededor de aquel llamado Mar de Galilea, que literalmente no es un mar, en realidad es un lago. El lago llamado Lago de Genesaret o Lago de Galilea es un lago extenso, alrededor de 12 kilómetros cuadrados de extensión. En ese lago muchas familias y muchos pueblos hacían su vida alrededor de Galilea. Jesús vivió un tiempo de su vida, una buena parte de su vida la vivió en Galilea. Ese lago era un lago de agua dulce. Allí en las Escrituras nos vamos a encontrar que Jesús llamó o encontró a la gran mayoría de sus discípulos. En ese lago de Galilea, en sus orillas, fue donde Jesús alimentó a aquellos 5,000 bocas. Alrededor de aquel lago fue donde, en uno de sus extremos, Jesús encontró al endemoniado gadareno. Y te puedo citar muchas y muchas historias que se presentaron alrededor o en el medio de ese lago.
Fue donde Jesús calmó la tempestad y fue donde Jesús hizo que se diera el momento de la pesca milagrosa después de una noche de fracaso. Quiero ir contigo al punto número 2. El punto número 2 se titula Una mañana de fe. Y las escrituras, en los versículos que voy a señalar aquí, dice que cuando terminó de hablar, de predicarle a la gente Jesús, le dijo a Simón: ahora, Simón, ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. En la versión Reina Valera encontramos que Jesús le dijo: Simón, boga mar adentro, gira tu barca hacia el centro, hacia el medio del mar. Ve hacia las aguas profundas y echa tus redes para pescar. Y entonces Simón le respondió a Jesús: Maestro, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Porque antes de estas palabras, pero si tú lo dices, Simón ya le había dicho a Jesús: mira, toda la noche hemos intentado pescar, pero esta mañana de fe de la que vamos a hablar en estos momentos, quiero destacar la segunda parte de esa expresión de Simón. Y le dijo Simón: si tú lo dices, entonces ya ese si tú lo dices implica otras cosas. Cuando Jesús de repente nos lanza una propuesta, puede ser una idea arrebatada, puede ser una locura para ti, para mí, puede ser una necedad inclusive por parte de Dios. Pero Jesús le estaba diciendo a Simón: Simón, yo sé que estás cansado, yo sé que ya estacionaste la lancha, Simón, yo sé que ya la red ya está lavada, yo sé que es hora de ir a casa, pero Simón, por favor, ya me lo dijiste, no pescaste nada en toda la noche, pero yo te invito, una vez más inténtalo, gira tu barco, camínalo hacia el centro del mar y lanza la red una vez más. Y aquí la humanidad nos dice: sí, ya lo hice, ya lo intenté, ya lo experimenté, ya le hice la lucha por todas las formas. Ya no hay más que hacerlo. Pero es ahí cuando Jesús te dice una vez más: asómate. No es lo mismo cuando lo asomas bajo tus propias fuerzas. No es lo mismo cuando lo haces con tu propia experiencia. No es lo mismo cuando lo haces basado en tus propios conocimientos. No es igual cuando vas tú solo. Las cosas giran y cambian. Tienen un entorno distinto. La atmósfera camina distinto cuando Jesús da la orden de hacer las cosas. A la mayoría de los seres humanos nos cuesta mucho trabajo escuchar la voz de Jesús. Y tú y yo podemos renegar y reclamar: y ya no lo hago, pero la mañana de fe es la mañana en donde Jesús te está desafiando a que hagas las cosas de manera distinta. Puedes tú estar ya en la orilla del mar, lavando, acomodando tus cosas porque ya no sucedió nada. Pero es aquí donde Jesús te dice: necesito que vayas otra vez. Y quizás tú y yo en la humanidad una vez más digamos: bueno, déjame hacerlo, aquí voy a echar la red finalmente para demostrarte. Y Jesús le está diciendo: no, Señor, usted tiene que caminar hacia adentro. ¿Puedo caminar aquí a 200, 300 metros? No, Señor, tiene que irse hasta el centro, porque yo estoy dando la orden de que lo haga una vez más. Y Jesús una vez más te está diciendo: puedes creer, puedes hacer las cosas ahora en el nombre de Jesús. Puedes dejar de renegar un poquito y pensar que en el nombre de Jesús van a suceder las cosas. Puedes dejar de luchar con tus propias manos y de enfocarte a doblar tus rodillas y decirle: Señor, una vez más la voy a lanzar, pero antes no lo voy a intentar, si no vengo delante de ti y recibo la instrucción de parte tuya para entonces proceder a accionar. La mañana de fe
Es la mañana que tú y yo estamos necesitando para cambiar la sintonía por la que hemos venido atravesando en los últimos tiempos de fracaso, de dolor, de angustia. La mañana de fe es ese tiempo que cambia el reloj en tu vida y que te presenta de nuevo una oportunidad en la obediencia a Jesús para que tus pasos tomen un sentido diferente, para que tu futuro inmediato, mediato y futuro lejano cambien de una vez por todas, porque la mañana de fe es el tiempo que Dios va a usar para que de una vez que hayas pasado la situación difícil, viene el desafío de parte de Dios para decirte entonces, si ya lo entendiste, si ya capturaste toda la escena y ya te diste cuenta que en tus fuerzas no vas a lograr nada, entonces la mañana de fe es cuando viene la voz de Dios y nos dice una vez más, pero ya no vas en tus fuerzas, ya no vas en tu nombre, ya no vas con tus propias experiencias, ahora vas con la autoridad que Dios te manda. Y aquí es el desafío porque, ¿sabes una cosa? También quiero entender que cuando Jesús nos dice, ve a mar adentro, es porque nos adentramos en una encrucijada, en una situación en donde ya hemos perdido el control de nuestras propias circunstancias, ya las cosas ya no están manejables en nuestras manos, el mar adentro ya no puedes tú depender, el piso firme está muy abajo, la orilla está muy lejana, ya dependes de la fragilidad de tu barco y entonces estás a expensas de la naturaleza, que se venga un temporal fuerte y entonces ya no está totalmente bajo tu control las cosas y mientras menos control tengas de tu situación, mientras menos oportunidad tengas de manipular la situación, es aquí la mañana de la fe para que tú transiciones y mientras menos control tengas, más control le des a Dios, más autoridad le des a Dios sobre tu vida. Sea Él quien tenga más potestad de tu agenda, de tu tiempo, de tu trabajo, de tu misma circunstancia. Y entonces entenderemos juntos que la mañana de fe, Dios la diseñó para ti y para mí. Pero eso no va a suceder si tú y yo no accionamos, si tú y yo no lo hacemos. Pedro pudo haber escuchado el desafío de Jesús. Pedro pudo haber dicho, sí, Jesús, qué padre se oye, que vaya más adentro y que lance la red. No, pues qué padre. Pero si Pedro no confía en Jesús, pues sus redes iban a quedar igual de vacías. Su lancha se iba a quedar igual de vacía y la señora lo iba a esperar con el mismo sartén, porque no iba a haber para comer. Pero sabes una cosa, Simón decidió creer. Simón decidió decir, Señor, si tú lo dices, entonces yo la voy a echar la red nuevamente. Si tú lo dices, dile a Jesús. A lo mejor ya estás cansado de regañar a tus hijos y no ves un cambio. A lo mejor ya estás cansado de trabajar y no has visto un cambio. ¿Por qué no vamos en estos momentos a esa mañana de fe y le decimos, Señor, ¿cómo quieres que maneje yo la situación? ¿Quieres que maneje mi barco hacia el centro? ¿Le doy a la derecha? ¿Qué hago con la red? ¿La guardo? ¿Me dedico a esperar? ¿O la lanzo de nuevo? Tú dime, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando Jesús te diga, haz así, 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 entonces tendrás la oportunidad que tuvo Pedro de decirle a Jesús, si tú lo dices, y dice la versión Reina Valera, mas en tu nombre echaré la red. Y es aquí donde tú y yo encontramos esos momentos de esperanza, de poder lanzar la red una vez más, pero ahora en el nombre de Jesús. No en mis fuerzas, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Dios, en las fuerzas de Jesús. No está de más que yo te diga y te recuerde que tú y yo tenemos fuerzas limitadas. Es por demás explicar que tú y yo tenemos nuestras capacidades limitadas. Pero cuando se acaban nuestras fuerzas, nuestras capacidades, allí es donde empiezan las fuerzas de Dios. Allí es donde empieza lo sobrenatural.
empieza el actuar de la fe, empieza a suceder lo que en la circunstancia natural difícilmente va a suceder. Y con esto voy a abordar el tercer punto de este mensaje. El tercer punto lo acabamos de ver y habla acerca de un día de plenitud. Dice el evangelista de Lucas capítulo 5 versículos del 6 al 7, y esta vez, una vez que echaron las redes, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Y te lo digo de otra manera, en la otra barca estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, compañeros, compadres, como tú quieras llamarles, pero ellos estaban en la otra barca. Y entonces dice esta versión que estoy leyendo ahorita, la nueva traducción viviente, nos dice que ellos pegaron gritos. Y me gusta imaginarme cómo lo dice aquí, ¿no? Que de repente te sorprendes de la respuesta. No la imaginaste en tus sueños más ilusos. Pero en el nombre de Jesús la atmósfera se cambia. En el nombre de Jesús las promesas se hacen realidad. Los escenarios naturales se convierten en situaciones que de repente en el nombre de Jesús se convierten en sobrenaturales. Porque nunca te imaginaste que aquel diagnóstico que los médicos habían dicho que ya estaba dictado, Jesús llegó en una mañana de plenitud, en un día de plenitud, y cambió la atmósfera, y cambió el dictamen médico, y cambió las circunstancias, y te dijo, estás sano, porque Jesús cambia el diagnóstico, y cambió el diagnóstico de aquellos pescadores, cambió el diagnóstico y la perspectiva de vida de aquellos 4 hombres, porque en medio de sus circunstancias, experiencia laboral y todo lo que tú le quieras añadir, ellos nunca habían experimentado la mano sobrenatural de Dios obrando en sus vidas. Y yo no sé cuántas veces tú y yo lo hemos experimentado, pero es real. Y ha dejado a propios y extraños, los ha dejado con la boca abierta cuando Dios acciona con su poder sobrenatural en nuestras vidas. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Ni los más expertos o experimentados estudiosos de las leyes del mar o de las leyes de la pesca se hubieran imaginado que eso era posible. Y aquí es donde entra la mañana, el día de plenitud. Cuando tú y yo decidimos creerle a Jesús, te vas a encontrar con una pesca que nunca te habías imaginado. Yo quiero entender que a Pedro quizás no le alcanzaba la visión para alcanzar a dimensionar el próximo día, pero le alcanzaba su corazón para ser obediente a Jesús. Le alcanzaba la fe para decir, mira, yo no sé qué me vas a mostrar, pero confío en lo que me vas a mostrar. Y es aquí donde Dios te dice, mira, yo no sé si tú alcanzas a ver que se van a multiplicar las cosas, que se van a quitar los problemas. Yo no sé si lo alcanzas a ver o no. Y no es algo a lo que Dios te está invitando a que hagas y que te imagines lo que va a suceder. Lo que Dios le dijo a Pedro, tú confía nada más. Tú nada más voltea la barca. Tú nada más camina en la dirección que te digo. Tú nada más obedece y sigue instrucciones. Deja en manos del maestro el resultado. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo y forcejeamos con él. Y se nos va el día de plenitud porque no experimentamos qué es caminar en los brazos del maestro. A veces nos cuesta mucho trabajo soltar nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y decirle a Jesús, Señor Jesús, ok, estoy de acuerdo. Ya sé que yo no voy a poder cambiar las cosas, pero voy a caminar junto contigo hacia donde tú me digas. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros hoy en día. Eso es lo que nos está pidiendo y está aquí pidiéndonos a gritos escuchar. Por favor, confía. Abre tus puños ya. Distensiónate y empieza a relajarte en los brazos de Dios. ¿Por qué no sueltas a Dios tus cargas y tus angustias? ¿Por qué no le entregas ese tormentoso
momento, esa prueba tormentosa que te está acosando hoy en día, ¿por qué no le dices, Señor, ya pesqué toda la noche? Por favor, aquí está, dime qué tengo que hacer y en tu nombre voy a echar la red. Y si Dios te dice, pues tienes que hacer esto y se choca contra tu intelecto, choca contra tu propia naturaleza, tú confía, porque la primera barrera que vamos a enfrentar es nuestro razonamiento lógico y nos va a decir, no, no te ilusiones, no va a ser así, no va a suceder nada. Y yo te digo, Dios está esperando que tú le digas, en tu nombre voy a echar la red. Yo no sé qué es lo que nos va a preparar Dios o qué es lo que Dios nos va a permitir ver en un día de plenitud. Yo no lo sé, ni te lo podría decir. Lo que sí te puedo decir en base a la palabra de Dios es que los pensamientos de Dios para ti, para mí son de bien y no de mal. Y lo que Dios tenga deparado en ese día de plenitud va a ser para bien. Y dice Jesús que a los que amamos a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Porque a Simón lo que Jesús le permitió ver fue unas redes que estaban a punto de ser guardadas, ahora estaban a punto de tronar de tanta carga que tenían. A Simón, que había pasado ya lavando sus redes y toda la noche desesperado, ¿cómo voy a llevarle cuando menos un bocado a mi familia? Cambió su escenario y lo llevó a pegar gritos a los compañeros, porque no eran él, sus manos, su capacidad ahora eran insuficientes para contener tanta bendición. Subraya eso. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, el día de plenitud llega y déjame decírtelo, cuando Dios te bendice para que puedas bendecir a otros. Y tu bendición se rebosa y tu bendición alcanza. Claro, sí, no me lo digas, ya lo sé. Tuvo que pasar una noche de fracaso, tuvo que haber una mañana de desafío, pero también Dios tiene un día de plenitud para ti, para mí. Y Dios está esperando ver esas manos bendecidas en ti. Dios está esperando que tú seas una fuente de bendición para otros. Y pronto, dicen las escrituras en la historia esta, que pronto las dos barcas, fíjate, Juan y Jacobo, pues ¿cuál sería su esfuerzo? El mismo. Quizás ellos también estaban atravesando la misma situación que Pedro, que Simón y Andrés. Estaban atravesando quizás la misma angustia y quizás a ellos no les tocó ver en primer lugar a Jesús. Les cayó de rebote la bendición, pero les tocó estar cerca de donde estaba la bendición. Y esa fue su mayor virtud, de estar cerca de donde está la bendición. Y cuando tú veas que otras personas están cerca de ti, es porque de ti están siendo bendecidos con tu paz, con tu tranquilidad, con tus palabras, con tu sonrisa, con lo que tú tienes para dar, pero hay bendición. Y la sombra del Altísimo te cobija a ti, cobija a todos los demás. Dice las Escrituras que Dios nos arropa como la gallina arropa a sus polluelos. Y así como nos cubre con sus alas, también alcanza su sombra y su cobija para otros más que están alrededor. Y esos pueden ser tu familia. Esos que a lo mejor ni siquiera están haciendo una búsqueda, pero tú la estás haciendo. ¿Qué tienes que hacer entonces? Seguir de frente y obedecer a Jesús y dejarnos de lamentar, porque entonces ni en el sueño más remoto tu familia va a alcanzar a ver la plenitud. Fuiste tú el escogido por Jesús. Fuiste tú a quien Jesús le dijo, préstame tu barco. Fuiste tú a quien Jesús le dijo, lanza tu red una vez más, haz un esfuerzo extra. Fuiste tú quien tuvo la humildad de ir más allá. Y por esa obediencia otros serán bendecidos. Pero si tú no alcanzas a dimensionarlo y si tú te prefieres quedarte derrotado todo el día y no obedecer y hacer las cosas mediante tu propio esfuerzo, entonces síguele por ahí. Nada más que aquí Dios no tiene nada que ver. He visto muchas personas que se sienten muy satisfechos de sus logros. Y qué bueno, qué bueno. Pero una cosa sí te digo, son tus logros.
y tus logros son tan efímeros como el tiempo. Y no te estoy echando la mala sal. Lo que te quiero decir es que algunas veces tendremos cosas en abundancia y otras veces vamos a tener escasez. Y tus emociones y las mías van a estar a la deriva como un barco de pescador. Pero cuando estamos en Jesús, cada vez que venga la noche de fracaso, habrá una mañana de fe que se podrá convertir en un día de plenitud. ¿Crees tú que eso sea posible en tu vida? ¿Crees que de veras podamos buscar a Jesús y decirle, Señor, en tu nombre voy a echar la red? Yo te invito para que en esta hora, juntos, volteemos a ver nuestra barca en la casa. Volteemos a ver nuestras redes si están vacías o quizás rotas o sucias. Quizás este sea el momento en donde Dios ha escogido para decirte, ve mar adentro. Sublime gracia del